Maussan Televisión presenta. Duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Codam. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo está? Bienvenidos a este su programa Duda, lo increíble es la verdad. ¿Cómo está, familia? Qué gusto me da saludarlos, qué gusto recibirlos y también qué honor que usted nos reciba allá en la bendición de su hogar. El día de hoy tenemos un programa muy bueno. Les recomiendo mucho que pongan mucha atención en las cápsulas. Son informativas y también formativas. Así es que para muestra, un pequeño botón. Así es que vamos a un adelanto. El tema del gigantismo siempre ha sido muy controvertido. ¿Realmente los Elohim existieron? ¿Estos hijos de los arcángeles o los ángeles caídos? Bueno, la mitología dice eso, también el libro de Enoch. Pero lo interesante es que en la realidad hemos encontrado esqueletos de personas con tallas muy grandes. Y esto es significativo. No sé si tenga relación con ellos, pero lo que sí sé es lo que las evidencias muestran por sí mismo. Y uno de ellos son las tumbas de Crimea. Aquí le presento esta investigación, véala con cuidado y como siempre usted siempre tiene la mejor opinión. Así es que vamos a la investigación. El 28 de julio del año 2015 se desclasifica una información tan impresionante que no tiene precedente en la historia de la arqueología y la antropología de nuestro mundo. Se trata de una osamenta de al menos 5.2 metros de altura hallada en Australia. La fuente que dio a conocer este impresionante hallazgo fue la Universidad de Adelaida, por conducto del profesor Hans Silver, quien pertenece al mismo Instituto de Ciencias Arqueológicas de la universidad. Sin duda, un hallazgo que pone en tela de juicio la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, ya que este ser megalítico no encaja en ninguna de las cadenas de la teoría de la evolución de las especies, ya que no hay alguna rama de ella que se ligue a esta maravillosa teoría. Pero la historia no termina aquí, ya que como agarrados de la mano también encuentran tumbas de gigantes en Crimea. Mientras prosiguen los trabajos de reconstrucción de la escalera de Mitrídates en Kerch, simultáneamente comenzaron trabajos de excavación arqueológica en la inesperada zona. Esto reveló hasta 100 metros cuadrados de una necrópolis, la cual tenía entierros de personas que las visitaron en el templo de Juan Bautista. Hasta la fecha hay 27 entierros descubiertos, algunos de niños y entierros gemelos, además de otros elementos como colgantes de bronce y brazaletes. Inclusive, en uno de los entierros consiguieron encontrar ropa de fieltro. Esto fue de mucha ayuda, ya que les permitió fechar el hallazgo. El hallazgo en sí no era común y se volvió mucho más extraño cuando encontraron una caja funeraria que superaba los 2,5 metros de largo. Cuando la destaparon, se encontraron con lo que parecía ser un esqueleto de un gigante. Si se tiene en cuenta el físico estándar de los habitantes de la zona en el pasado, encontrar un esqueleto de un hombre que superaba los 2,5 metros de altura es algo que no concuerda con los datos y el estándar de altura por medio de la población de la época, que no rebasaban en aquella época el 1,60 metros de altura promedio. ¿Sabe usted, familia, cuando se empezó a inspeccionar cada una de las tumbas a detalle, los huesos, lo que se encontraba incluso alrededor? Fue muy significativo porque hablaba de que este tipo de personas con tamaño anormal, más de lo normal, pues evidentemente eran tratados de manera aparte, eran significativos. Tenían ellos una exclusión completamente de las sociedades y eran tratados con mucho respeto, admiración, y parece ser que también ellos le daban autoridad sobre muchas cosas. Así es que esta distinción se debía a la altura o por lo que realmente ellos eran, porque no sabemos los personajes cuál es su origen y por qué esa estatura. Sigamos entonces con la investigación. El trabajo de excavación ha sido lento debido a lo complicado del terreno.
el cual es mixto, ya que en la antigüedad la basura sencillamente se tiraba al suelo. Luego en la Ciudad Media se creó la necrópolis sobre todos los restos antiguos, por cierto, un acto normal en el pasado. Por esa razón se le ha hecho complicado a los arqueólogos dar una interpretación exacta del origen de todo lo encontrado. Por el momento los expertos se encuentran en negociaciones con la diócesis de Kerch Feodosia para poder extraer los restos encontrados y examinarlos mejor con tecnologías vanguardistas que casi prácticamente harían hablar a las osamentas halladas. Mientras tanto, los expertos continúan investigando el origen del misterioso esqueleto y el porqué de su anormal tamaño, además también de encontrarle una explicación de cuál es su origen. La existencia de gigantes es común en diferentes culturas antiguas, a pesar de que la arqueología tradicional trata de mantener ocultos este tipo de hallazgos. Pero descubrimientos como el que se ha dado en Crimea y en Australia nos demuestran que estos míticos personajes realmente sí existieron. Los restos están siendo examinados por el antropólogo del equipo, quien espera dar una estimación de la edad de las osamentas ahí enterradas. Pero, ¿realmente quiénes son estos personajes enormes y fuera de serie? Estas osamentas dan la prueba definitiva de que hay otra historia sobre el origen de la humanidad y que se ha mantenido oculta a través de la noche de los tiempos. ¿Esas osamentas halladas y tan polémicas podrían ser consideradas como humanas? ¿O qué filiación tenemos que darles? Como puede ver, la respuesta no es fácil de dar con seguridad. Los hallazgos abren puertas de historias que han quedado olvidadas en el legendario pasado de la génesis humana en nuestro mundo. Solo nos queda investigar y esperar hallar la pieza final para asegurar de una vez por todas si somos hermanos de estos gigantes o somos sus hijos. Como puede ver, esa distinción hacia estos gigantes está muy marcada en la historia, pero no es el único lugar, familia. De hecho, hay otras tumbas en otros lugares donde incluso se han encontrado. Por ejemplo, en Alaja, en Ecuador, se encontraron también precisamente huesos de gigantes. En la famosa Cueva de los Tallos también se encontró evidencias de gigantes. También hay huellas, incluso impresas sobre un material que después se solidificó, pero huellas en donde nuestro pie francamente es una cuarta o menor parte de lo que es la huella de ese pie, hablando de que ese pie es una persona con estatura extraordinariamente grande. Así que seguiremos investigando porque este tema da mucho de qué hablar y sobre todo esto obliga a la investigación. Si me permite, vamos a una pausa, pero antes, si usted me lo permite, también le voy a dejar aquí este anuncio que va directamente a su salud, a su bienestar, familia. Recuerde que precisamente nuestra empresa Bionano y Life produce un producto que viene de premios Nobel. O sea, no está hecho por nosotros, sino por ellos en cuanto a su formulación. No se contrapone, al contrario, se complementa con los grandes y fabulosos productos de Biomausan. Le recomiendo mucho que escuche con mucha atención e información y llévelo a casa para su beneficio. Una pausa y volvemos. Live es un producto extraordinario. Está basado, entre otras cosas, con 17 aminoácidos y clorofila. Entre esos 17 aminoácidos cuenta usted con la L-arginina. La L-arginina, cuando entra a su organismo, una enzima llamada sintasa la convierte en óxido nítrico, en un gas. Pero este gas es llevado con las cadenas C de los glóbulos rojos precisamente a sus células, más bien a su médula ósea. Y su médula ósea de ahí parte a todo el organismo. Le comento que cuando llega a la médula ósea, el óxido nítrico la estimula a producir más células madre multipotenciales. Live, le comento, no son células madre, estimula las mismas en el orden de las multipotenciales. Estas se encargan de darle a mantenimiento a su organismo. Pero el óxido nítrico que corre a través de su torrente sanguíneo, este óxido nítrico abre vascularmente su organismo. Muy buenas noticias para los que son diabéticos o tienen problema vascular, porque van a tener mejor circulación, bajar la hipertensión. Todo ese tipo de cosas les va a ayudar a mejorar. Así es que este producto, junto con el de Biomausan, son complementos extraordinarios para ustedes. Por lo tanto, le recomiendo que usted acerque a su familia y a usted mismo a consumir Live, porque más vale
que su alimento de hoy no sea medicina, que mañana la medicina sea su único alimento. Sería realmente lamentable. Es la oportunidad para que usted pueda tener en sus manos lo mejor de lo mejor que la ciencia ha hecho a través de 3 premios Nobel del año de 1978 que nos dejaron esta herencia. Usted estará de acuerdo que al hablar nada más de la estrella de Sirio, abrimos toda una historia y un panorama enorme en las religiones, en la filosofía de nuestros antepasados. No nada más de Egipto, sino, créame que de la mayoría de las culturas de antaño. Sirio es una referencia no nada más en el cielo, es una referencia también como origen de los dioses. Esto es, la referencia claramente indica que nuestro origen proviene de Sirio, o por lo menos los dioses que aquí, al descender a nuestro mundo, pues nos dieron enseñanza, orientación, cultura, escritura, arte, etc. La enseñanza, la misma agricultura para poder sobrevivir. Hablar de Sirio es hablar de una filosofía que primero se narra en una mitología, pero que pasa de la mitología a la realidad. De hecho, cuando Sirio aparecía al amanecer arriba del horizonte, para los egipcios representaba que venían los crecientes del Nilo. Y el Nilo pues es el río de la misma vida, porque evidentemente inundaba los terrenos llenos de minerales que los fertilizaba y las cosechas se daban en gran medida. Entonces, hablemos un poco de lo que es el proyecto de Sirio. Acompáñenme en esta investigación. El enigma de Sirio. Como inicio a este tema, déjeme hacer algunas preguntas claves para situarnos de lleno en este maravilloso enigma. ¿Proviene la humanidad de la estrella de Sirio? ¿Por qué en la más remota antigüedad se conocía la densidad de Sirio? ¿Quiénes eran los dioses peces adorados por los sumerios? ¿Conocían los sacerdotes egipcios todo sobre la estrella de Sirio, donde ubicaban a su diosa de la vida, Isis? Los dogones de Bandiagra, en Mali, poseen ritos milenarios a través de los cuales etnólogos y antropólogos franceses han averiguado con estupor que hombres anfibios bajaron del cielo a bordo de un arca volante. Estudios rigurosamente científicos han permitido deducir que estos ritos se relacionan con los movimientos orbitales de la estrella de Sirio B, descubierta en el año de 1834 por el astrónomo alemán Friedrich Wilhelm Bessel, conocido como el padre de la astronomía de lo invisible. Posteriormente, Sirio B fue fotografiada por primera vez por el Dr. Irving Lindenblad, utilizando el Observatorio Naval de los Estados Unidos en el año de 1970. De una manera increíble, los dogones conocían el periodo orbital de esa estrella y de manera inexplicable sabían que esa peculiar estrella, Sirio B, su densidad era enorme, 70,000 veces más que el agua, y que ejercía una enorme influencia gravitacional sobre Sirio. ¿Cómo y dónde pudieron aprender este grupo de aborígenes, al parecer incultos e ignorantes de astronomía, unos conocimientos que ni siquiera los astrónomos de su época conocían? Es inexplicable y maravillosa la misteriosa conexión entre la historia de la humanidad y la estrella de Sirio. Enseñanzas esotéricas de todas las eras han atribuido siempre a Sirio, o también conocida como Sirius, un estatus especial, y la importancia de la estrella en el simbolismo oculto es hecho que no podemos pasar desapercibido. ¿Qué la hace tan especial Sirio? ¿Es simplemente por el hecho de que es la estrella más brillante del cielo, o también es porque la humanidad tiene una antigua y misteriosa conexión con ella? Valdría mucho hacerse esta pregunta con mucha seriedad. Creo que valdría también la pena que usted lo reflexione. Esta tribu que he mencionado en esa narración, ¿cómo fue posible que supieran la densidad de Sirio B, cuando esta solamente fue detectada por radiotelescopios no hace mucho tiempo, allá en los 80s? ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo sabían de esa densidad? La tribu dice que sus propios dioses bajaron del cielo y les dieron la información. Pero, ¿esos dioses quiénes eran para saber con precisión datos astrofísicos de una estrella que es lejana y sobre todo de una compañera que no se ve tan fácilmente? Sirio sí se puede ver, pero la compañía no. Por lo tanto, ¿cómo supieron que esa compañía
es más densa que el mismo Sirio. Estamos hablando de Sirio B. Es más densa que Sirio A, que es la Sirio que todo el mundo conocemos. Sigamos adelante con la investigación porque hay cosas muy importantes que le voy a presentar. Sigamos adelante. Si usted me permite, en esta entrega se analizará la importancia de Sirio a través de las sociedades secretas, su historia y también se describirá el simbolismo que la rodea. Sirio se encuentra en la constelación de Canis Mayor, también conocida como el Gran Perro, y por lo tanto es conocida como la estrella alba de la constelación del Perro Mayor. Ella es 20 veces más brillante que nuestro Sol y 2 veces más grande. Por la noche, Sirio es la estrella más brillante en el cielo, y su resplandor blanco azulado nunca dejó de sorprender a observadores de las estrellas desde la noche de los tiempos. No es de extrañar, Sirio ha sido venerada por casi todas las civilizaciones, pero ¿hay más de Sirio de lo que a simple vista parece? Muchos de los objetos rescatados de las civilizaciones antiguas han puesto en manifiesto que Sirio era de gran importancia en la astronomía, la mitología y el ocultismo. Las antiguas escuelas del misterio lo consideran el sol detrás del sol y por tanto la verdadera fuente de potencia de nuestro sol. Si el calor de nuestro sol mantiene vivo el mundo físico, Sirius es considerada para mantener vivo el mundo espiritual. Es la luz verdadera que brilla en el oriente, la luz espiritual, donde el sol ilumina el mundo físico, el cual es considerado como una gran ilusión. La asociación de Sirio con lo divino, e incluso considerándolo como el hogar de estos grandes maestros de la humanidad, no se ha incrustado en la mitología de las civilizaciones primitivas. Es una creencia generalizada que ha sobrevivido e incluso se intensificó hasta nuestros días. En el antiguo Egipto, Sirio era considerada como la estrella más importante en el cielo. De hecho, fue astronómicamente el fundamento de su sistema religioso. Fue venerado como Sotis y se asoció con Isis, la diosa madre de la mitología egipcia. Isis es también el aspecto femenino de la Trinidad formada por ella misma, su hijo Osiris y Horus. Los antiguos egipcios celebraban a Sirio con una gran estima, y la mayoría de los dioses estaban asociados a ella de alguna manera o de otra. Anubis, dios con cabeza de perro, que representa la muerte y la inmortalidad, tenía una conexión obvia con la estrella de Sirio y con el dios Tot Hermes, gran maestro de la humanidad, y que está también esotéricamente relacionada con la estrella. El sistema del calendario egipcio estaba basado en el orto helíaco de Sirio que se produjo justo antes de la inundación anual del Nilo durante el verano. El movimiento celeste de la estrella también se observó y fue venerado por los antiguos griegos, los sumerios, los babilonios y un sinnúmero de otras civilizaciones. La estrella era considerada sagrada y por lo tanto su aparición en el cielo fue acompañada de fiestas y celebraciones. La estrella de Sirio anunciaba la llegada de los días calurosos y secos de julio y agosto, y de ahí el término popular, la canícula del verano. Varios investigadores han afirmado que la Gran Pirámide de Giza fue construida en perfecta alineación con las estrellas, sobre todo con Sirius. La luz de estas estrellas se decía que eran utilizadas en las ceremonias de los dioses de Egipto. Este antiguo pueblo, los egipcios, sabían que una vez al año el Sol Padre está en línea con la estrella del Can Mayor. Por lo tanto, la Gran Pirámide fue construida para que, en ese momento sagrado, la luz de la estrella de Sirio sobre la plaza, Casa de Dios, en el extremo superior de la Gran Galería, descendiera sobre la cabeza del sumo sacerdote, que recibió el súper solar de la fuerza y buscó a través de su propio cuerpo perfeccionado transmitir a otros iniciados este estímulo añadido para la evolución de su divinidad. Este fue entonces el propósito de la Casa de Dios, en el que Osiris se sienta a otorgar al iluminado la corona Atz, o la luz celestial. Norte y sur de la corona es el amor, proclama un himno egipcio, y así toda la enseñanza de Egipto, la luz visible no era sino que la sombra de lo invisible de luz, y en la sabiduría del antiguo país de las medidas de la verdad fueron los años del Altísimo. Ahora recientes descubrimientos científicos relacionados con la Gran Pirámide y sus misteriosos ejes de aire han llevado a los investigadores a confirmar aún más la importancia de Sirio dentro de la pirámide. Un aspecto fascinante de Sirio
es la consistencia de la simbología y los significados que se le atribuyen. Varias importantes civilizaciones han asociado a Sirius con una figura de la constelación del Can Mayor y ven a esta misteriosa estrella como el origen y el destino de una fuerza misteriosa del mismo cosmos. En astronomía china y japonesa, Sirio es conocida como la estrella del lobo celeste. Varias tribus nativas del norte de América se refirieron a la estrella en términos caninos. Los Seris y los Tono Odam, tribus del sudeste de Norteamérica, describen la estrella como un perro que sigue a las ovejas de montaña, mientras que los pies negros la llamaban cara perro. Los indios Cherokee emparejaron a Sirius con Antares como guardián del perro estrella de la ruta de las almas, mientras que otras ramas la conocían como la estrella coyote. Más al norte, los Inuit de Alaska, del estrecho de Bering, la llamaron perro de la luna. Decir que Sirio es importante a las órdenes herméticas sería una subestimación, y es que esa estrella es nada más y nada menos que el foco central de las enseñanzas y el simbolismo de las sociedades secretas actuales. La última prueba de este hecho es que muchas sociedades secretas son en realidad el mismo nombre de la estrella. Por otro lado, en las logias masónicas, Sirio es conocida como la estrella ardiente, y una simple mirada en el simbolismo masónico revela una clara importancia. Los sabios masónicos aseguran que la luz de Sirio se abrió camino en la Gran Pirámide durante las iniciaciones, estando simbólicamente presentes en las más importantes iniciaciones de hombres históricos en el pasado, como la iniciación del mismo Jesús y del mismo Pitágoras de Samos. Si Sirio representa el origen de los dioses, y los dioses son de alguna manera los que nos dan lugar, vida y tierra, debemos pensar entonces que en función de esta información, nuestro origen es el mismo del origen de los dioses. La humanidad proviene su semilla precisamente de Sirio, o de esa civilización que se dice que proviene de Sirio, orbita la estrella de Sirio. Vale la pregunta, pero nuestros antepasados aseguran que sus dioses creadores descendieron del cielo y que ellos provenían de la estrella de Sirio. Debemos de tomar al pie de la letra lo que nos dicen, o lo debemos de tomar como solamente un argumento filosófico y de respeto a aquellos que les enseñaron las técnicas para poder sobrevivir. ¿Usted qué opina? Seguimos con la investigación. Los antiguos astrónomos veían todos los grandes símbolos de la iniciación en las estrellas. Sirio, la estrella ardiente, es un símbolo de la divinidad, de la omnipresencia, el Creador está en todas partes, y de la omnisciencia, el Creador lo ve y lo sabe todo. Sirius es por lo tanto el lugar sagrado a lo que todos los iniciados deben ascender. Es la fuente del poder divino y el destino de las personas divinas. Por tanto, entonces, es en Sirio donde se ubica el posible origen de la humanidad. ¿Pero por qué planteamos esta aseveración? ¿Es acaso que estamos cayendo en la ficción y estamos planteando realidades imposibles y sin sustento? Basándonos en los sólidos argumentos de los sabios del ayer, ellos aseguraron categóricamente y sin dudar un instante que para alcanzar la perfección el iniciado debe comprender con éxito y asimilar la naturaleza dual del mundo. El jeroglífico egipcio que representa a Sirio ha sido esotéricamente interpretado como una representación de esta Trinidad cósmica. La Trinidad, representada con el ojo de Horus o el ojo que todo lo ve, se representa a menudo rodeada por la deslumbrante luz de Sirio, misma Trinidad que ha trascendido la historia de toda la humanidad a través de los siglos. Esta aparece en la moneda más poderosa del mundo, los mismos billetes americanos. Todas las organizaciones del pasado han referido a Sirio como la luz del mundo. ¿Es acaso que Sirio guarda un gran secreto sobre el origen de los dioses que tanto se mencionan en nuestras civilizaciones madre? ¿Es acaso que Egipto albergó en su seno la morada de los dioses del ayer? Son estos mismos dioses que dieron a conocer a los dogones la exacta información de la estrella de Sirio y la compañera Sirio B y que de manera milenaria vienen venerando en sus ritos. Isis, representada en el cielo como la estrella de Sirio, es acompañada por una hermana gemela de color rojo en los rituales funerarios de Egipto. ¿Cómo lograron saber los sabios de Egipto que la estrella de Sirio tiene una compañera que es una estrella gigante roja? Imposible saberlo sin tener una super tecnología que pudieran detectarla, cosa que no encontramos en Egipto. Como puede ver, parece que en un remoto pasado
tuvimos la fortuna de recibir y convivir con una civilización madre del cosmos. Se guardaron en ritos para que estos no se perdieran en la noche de los tiempos. Y si esto es así, preguntamos, en los rituales milenarios que hablan de la llegada de los dioses que bajaron del cielo, o los wanginas nativos de Australia, ¿son una ficción de mentes infantiles o es una historia milenaria que la humanidad debe ver con respeto y mucha atención? ¿Qué le parece todo esto? Al final de todo, usted tiene la mejor opinión. Sirio siempre nos va a dar un tema de qué hablar. Nuestros antepasados prácticamente siempre referían a Sirio como una referencia de origen, pero también una referencia de adoración y por supuesto de enseñanza. Es nuestro origen, como decía yo hace un momento. De ahí provenimos, nuestra semilla viene de ahí. No lo sabemos, pero Sirio tiene que ver con muchas civilizaciones. De hecho, los teotihuacanos también tenían referencia de Sirio, esa ciudad donde los hombres se hacían dioses. También, aparte que también tenía referencia del famoso cinturón de Orión, como también lo tenía Egipto, y Egipto también tiene referencia a Sirio. En fin, la historia es muy interesante, es digna de seguir investigándola, por lo tanto, yo a usted lo invito a que lo haga. El tema es muy, muy variado, muy profundo, y lo puede encontrar en muchas referencias y en muchos lugares. ¿Sabe usted, familia? Recientemente salió un artículo científico en donde postula la probabilidad de que el tiempo tenga dos direcciones desde su origen. Y usted dirá, ¿dos direcciones? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, de esta manera, ve usted. Parece ser que en el Big Bang, cuando se crea la energía y la materia, pues evidentemente en ese instante se activa el reloj y empieza a caminar. Pero también dice la teoría que también otras dimensiones que también fueron creadas en ese instante también corrieron en otra dirección con su tiempo. ¿Qué le parece? Dimensiones que corren con un tiempo en dirección diferente al que nosotros vivimos. Recuerde usted que en el año 1700, un 17 de febrero, en la hoguera, ya le había comentado esto, Giordano Bruno, que decía que había otros mundos como el nuestro habitados, y además decía que la identidad del ser se repite de manera multiversal, de multiversos vamos. Y eso le mereció el premio de ser quemado en la hoguera por parte de la Inquisición. ¿Será que esas dimensiones, porque él hablaba de una identidad multidimensional, tienen direcciones distintas en su tiempo al nuestro? Porque él decía que algunas de nuestras identidades pueden ir más adelante que este tiempo y estar viviendo situaciones que, aunque no está consciente el ser, cuando uno presenta ese evento en su tiempo, pues hace referencia a lo que recuerda y ya pasó su propio ser en otro tiempo paralelo. Y entonces ese es el famoso déjà vu. Es la intuición, el aviso del cuidado y que uno extreme sus precauciones porque algo puede suceder. Eso es lo que decía también Giordano Bruno. Y esta tesis que da la ciencia de que el tiempo puede tener dos direcciones, pues resulta muy interesante. Le invito a que vayamos y profundicemos en esta investigación. La historia del comienzo del universo es bastante conocida, pero quizá no ocurrió exactamente como nos la contaron. Según la teoría del Big Bang, hace 13.800 millones de años, un punto más pequeño que un átomo produjo una gran explosión. A partir de ahí se creó toda la materia que compone nuestro universo, que aún hoy sigue expandiéndose, con rumbos desconocidos, y sin saber si algún día esto tendrá un fin. Y también fue justo en ese momento que comenzó a correr el tiempo, que desde entonces también avanza inexorablemente. La gran explosión lanzó partículas en todas las direcciones que luego se fueron agrupando para formar estrellas, planetas, galaxias y todo aquello que actualmente está viajando en el universo. El tiempo, sin embargo, parece viajar en una sola dirección, siempre hacia adelante como una flecha que vuela por el aire. Pero, ¿por qué si el espacio y la materia se expanden en todas las direcciones, el tiempo solo se mueve hacia adelante? Es obvio pensar que si el universo inició una expansión con todas sus partículas en n dimensiones, el tiempo lo hizo también. Esto es, no solo en una dirección, sino en todas las posibles direcciones que las n dimensiones presentes se lo permitan. Un veterano científico teórico desafía esta idea. De hecho, cuestiona la narrativa clásica del Big Bang
y propone una nueva concepción del tiempo. Vea usted, ponga mucha atención. Su nombre, Giuliano Barbao, un profesor retirado que enseñó física en la Universidad de Oxford y que ha publicado sus investigaciones en las revistas científicas más prestigiosas del mundo, y a quien sus colegas reconocen como alguien con ideas profundas, originales y audaces sobre los asuntos fundamentales del universo. Barbao es el autor del punto Jano, una nueva teoría del tiempo en el que propone un universo de dos caras, con un tiempo que avanza en dos direcciones y al que asegura un final más esperanzador que la muerte fría de algunas teorías que vaticinan a nuestro cosmos. Muchos científicos del mundo aseguran que la mecánica cuántica es en cierta medida incorrecta por la simple razón de que está incompleta. El doctor Lacy Moline cuestiona las bases de la ciencia que estudia los fenómenos subatómicos. En la mitología de la antigua Roma, Jano era el dios de los principios y los finales. Usualmente se le representa como un hombre con dos caras mirando en direcciones opuestas. La figura de Jano ilustra muy bien la idea de Barbao sobre el comienzo del universo. Su propuesta es que en el Big Bang el tiempo no comenzó a transcurrir en un solo sentido, sino que también pudo comenzar a correr en dirección exactamente contraria. Según Barbao, si Jano hubiera estado en el Big Bang, hubiera podido ver que el tiempo comenzara a avanzar en dos direcciones opuestas, las cuales él podría observar simultáneamente con sus dos caras. Para entender cómo llegó a esa conclusión debemos entender dos conceptos clave: la segunda ley de la termodinámica y la entropía, donde Barbao recurre a una nueva manera de ver la misma segunda ley de la termodinámica. Esta ley establece que un sistema evoluciona siempre hacia un estado más caótico, pero no al revés. Un ejemplo clásico de esto es una copa de vidrio. Siempre habrá muchas posibilidades de que esta copa se rompa y se disperse en 1000 pedazos, pero sabemos que luego de romperse es imposible que esos fragmentos vuelvan a unirse para dejar la copa tal y como estaba en un principio. Entonces el vaso es un objeto ordenado que al romperse se desordena, y ese es un claro ejemplo y proceso irreversible de lo que es la entropía. En física, esa medida del desorden se le llama así, entropía. La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía solo puede aumentar, pero nunca disminuir. Entonces, de ahí entendemos por qué decimos que el tiempo avanza en una sola dirección, porque el tiempo solo avanza en la dirección en la que aumenta la entropía, esto es, el desorden. Al parecer aquí, todos estamos contentos y felices. Pero es que la realidad del cosmos no solo debe y ni puede explicarse con un evento simple que pasa en 3 dimensiones. Imagine usted que todas las partículas creadas en el Big Bang se dispersen en todas las direcciones y sentidos dimensionales. Al final todas ellas pertenecerán a todas las cosas. Luego ellas ya no estarían viviendo en una realidad cuando ellas pertenecían a una sola copa. Ellas entonces ahora se convertirán y formarán ser parte de cada una de las cosas creadas. Al final, el desorden que exige la entropía ya no aumentó. Las partículas regresaron a un estado de más orden donde su omnipresencia en el cosmos ya no depende de una línea del tiempo. Por tanto, nos revela al final que la naturaleza del tiempo no es unidireccional, sino bidireccional y posiblemente polidireccional. Todo parece indicar que Einstein tenía razón. Él aseguraba que en realidad no existe el tiempo, que es solo una invención de nuestra mente para dibujar la realidad del cosmos que nos envuelve. Bien decía Platón en el año 400 a.C., el tiempo es la imagen móvil de lo eterno. Por tanto, debemos deducir que al tener naturaleza eterna, el tiempo mismo no tiene sentido de ser. Grandes sabios e increíbles mentes en el ayer y hoy de la humanidad. ¿No lo cree? Hay, sin embargo, versiones muy interesantes en la ciencia que contrapone esta tesis. Por ejemplo, Einstein decía que el tiempo no existe, que el tiempo es una invención muy apropiada para que el ser humano y su inteligencia pueda de alguna forma ordenar y también de alguna forma cuantificar los eventos. De alguna forma pensaba que de la atmósfera para arriba no existía el tiempo, por eso es que el universo es eterno. Por eso es que nuestros pensamientos e imaginación se mueven sin el tiempo. Simple y sencillamente pensamos en un lugar y estamos instantáneamente ahí, gracias a que la cuántica lo permite en esta, obviamente, relación que existe entre partículas. Entonces, ¿qué debemos de pensar del tiempo? El tiempo, aunque es un parámetro dimensional en nuestros estudios de ciencia, sí es digno de tomarse en cuenta.
porque después de todo, nuestros parámetros de medición son fundamentales para adaptarnos correctamente a nuestros entornos, sean estos o algunos otros si los descubrimos. Vamos a una pausa y regresamos. También le dejo aquí nuevamente la información para su salud. Recuerde usted que los excelentes productos de Biomaussan también son compatibles, se complementan también con nuestro producto de Life, que precisamente está basado, su formulación, ni más ni menos que en 3 premios Nobel de medicina. Así es que aquí le dejo la información para su beneficio, para su hogar, para su familia. Vamos a una pausa y regresamos porque también vienen cosas muy interesantes. Live es un producto extraordinario. Está basado, entre otras cosas, con 17 aminoácidos y clorofila. Entre esos 17 aminoácidos cuenta usted con la L-arginina. La L-arginina, cuando entra a su organismo, una enzima llamada sintasa la convierte en óxido nítrico, en un gas. Pero este gas es llevado con las cadenas C de los glóbulos rojos precisamente a sus células, más bien a su médula ósea. Y su médula ósea de ahí parte a todo el organismo. Le comento que cuando llega a la médula ósea, el óxido nítrico la estimula a producir más células madre multipotenciales. Live, le comento, no son células madre, estimula las mismas en el orden de las multipotenciales. Estas se encargan de darle a mantenimiento a su organismo. Pero el óxido nítrico que corre a través de su torrente sanguíneo, este óxido nítrico abre vascularmente su organismo. Muy buenas noticias para los que son diabéticos o tienen problema vascular, porque van a tener mejor circulación, bajar la hipertensión. Todo ese tipo de cosas les va a ayudar a mejorar. Así es que este producto, junto con el de Biomaussan, son complementos extraordinarios para ustedes. Por lo tanto, le recomiendo que usted acerque a su familia y a usted mismo a consumir Live, porque más vale que su alimento de hoy no sea medicina, que mañana la medicina sea su único alimento. Sería realmente lamentable. Es la oportunidad para que usted pueda tener en sus manos lo mejor de lo mejor que la ciencia ha hecho a través de 3 premios Nobel del año de 1978 que nos dejaron esta herencia. Pero otro gran descubrimiento también nos los proporciona NASA a través del telescopio Hubble. Cuando enfoca una estrella que está a 300 años luz de nosotros, ¿se imagina? La estrella 1649 Kepler. Muy interesante porque su tercer planeta, o sea Kepler C, pues es un planeta que es idéntico casi al nuestro. NASA lo está bautizando como el planeta hermano de la Tierra o planeta gemelo a la Tierra. Vea qué maravilla, aquí le tengo la investigación. La NASA descubre el planeta que más se parece a la Tierra, que es Kepler 1649c, mismo que fue descubierto por el telescopio espacial Kepler de la NASA. Su masa y ubicación lo convierten en un candidato habitable. En todos los años que la ciencia lleva investigando los misterios que se esconden en las profundidades del espacio, todavía no han encontrado un mundo habitable dentro o fuera de nuestro sistema solar. No es fácil emprender esta búsqueda, pero las herramientas de la NASA y el resto de las organizaciones astronómicas mantienen sus observatorios activos. Tan importante es el trabajo de los telescopios terrestres y espaciales que el número de exoplanetas descubiertos ya se contabiliza por miles. Y aunque no haya una Tierra idéntica a la nuestra, hay varios candidatos de mundo que podrían reunir las condiciones de habitabilidad que tiene nuestro mundo. Uno de los más similares detectados hasta ahora es Kepler 1649c, descubierto precisamente por el telescopio espacial Kepler de la NASA en el año 2020. De acuerdo con los datos que se recogen del telescopio, hay elementos que identifican a este como el mayor candidato o exoplaneta habitable fuera de nuestro sistema solar, además de ser calificado como el planeta más similar a la Tierra. La distancia a la que orbita su estrella masiva, también llamada Kepler 1649, dice mucho de la energía y cómo esto genera elementos capaces de desarrollar la vida tal y como la conocemos. Resta mucho por investigar, pero ciertamente hay detalles
para enfocar las observaciones de ese exoplaneta. Kepler 1649c es un primo lejano de la Tierra, aunque su separación medida en distancias astronómicas es para lo que consideramos cercano. Este exoplaneta está a unos 300 años luz de distancia de nuestro mundo. Lo primero en lo que Kepler 1649c se parece a la Tierra es que se trata de un mundo rocoso al igual que el nuestro. Su radio es apenas 1.06 veces más grande que el de nuestro mundo y la distancia que mantiene de su estrella lo posiciona en la llamada zona habitable o conocida como ricitos de oro. El tránsito orbital o proceso de traslación realiza un recorrido completo en tan solo 19 días y medio, diferente a los 365 días nuestros, y la luz que recibe de su estrella identificada como una enana tipo M es aproximadamente el 75% de los rayos solares que tenemos de la Tierra. Con estas características, no es suficiente determinar si el planeta es habitable como la Tierra, pero son indicios realmente fuertes. Es necesario descubrir las características de su atmósfera para finalmente determinar si estamos ante la presencia del primer mundo similar al nuestro en todo el sistema solar. Kepler 1649c fue descubierto en abril del año 2020. Al principio se pensó que era un falso positivo, pero los científicos a cargo del telescopio espacial Kepler ratificaron con datos la certificación de su descubrimiento. Sin duda alguna, el hallazgo de un planeta hermano como la Tierra abre enormes esperanzas para la búsqueda de nuevos mundos y de nuevos hogares. Como puede ver, nuestro universo está lleno de sorpresas. Un planeta casi igual al nuestro podría ser el sustituto o la extensión de la civilización humana para poderlo habitar, pero 300 años luz son muchos años, evidentemente, para un recorrido. Así es que, y eso llena la velocidad de la luz, cosa que no logramos. Tenemos que encontrar otras técnicas de transporte. A lo mejor podremos abrir algunos tipos de umbrales o portales que nos permitan jugar con las propiedades del universo sin violar precisamente la ley del fotón. Si lo logramos, nuestras expectativas crecen enormemente y podremos ir a otros mundos, visitarlos y, ¿por qué no?, si no son habitados, habitarlos. Gran familia mexicana, aquí tiene usted la presentación de este programa, es de ustedes, como siempre se los digo. Duda es de ustedes, de todos ustedes. Está hecho para ustedes y por ustedes también. Muchas gracias, familia, por recibirnos en su hogar. Desde aquí todos le mandamos un abrazo, nuestro agradecimiento. Y recuerde que desde acá siempre le decimos nunca adiós, sino hasta siempre. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.